Buenas tardes, hoy estaremos en una mesa de discusión en la cual vamos a hablar sobre las problemáticas que existen en las cárceles de México. Hoy nos acompañan nuestros tres expertos, Luis Enrique Borjinja, Mitzi Ariadna y Ana Paola Mendoza. Primeramente, ¿qué es la impunidad? La impunidad es la falta de castigo que se le otorga a una persona por haber cometido un delito. México se sitúa en el segundo lugar en una lista de 59 países con más impunidad. Un estudio realizado por la página web Forbes afirma que existe una posibilidad del 75.5% de que no seas arrestado en México. También se afirmó que el 98% de los casos en México quedan impunes. Muy bien, comencemos. Luis, ¿cómo el caso de presunto culpable muestra la deficiencia del sistema penal en México? En el caso del presunto culpable trató de que Antonio Zúñiga fue culpable por un crimen que no cometió. Esto causó que fuera capturado, golpeado por policías y sentenciado a 20 años de cárcel, a pesar de que las pruebas que se habían evaluado hubieran sido negativas. Esto quiere decir que tenemos un sistema judicial corrupto, es decir, si tú eres pobre y estás en un juicio y combates contra un rico, el rico tiene más ventaja porque puede comprar al juez. Es por eso que en México urge que cambien los juicios orales por los escritos, porque en este caso, en los escritos, el culpable tendría más ventaja en poder defenderse de la acusación que se le esté presentando. Muchas gracias, Luis. ¿Me podrías decir, Mitzi, cuál es la ineficiencia en las cárceles de México? Bueno, hoy en día existen ciertos datos que nos comprueban que las cárceles de México tienen insuficiencia. Es decir, que estar preso en México sale caro y no es nada más porque los presos tienen que cumplir su sentencia, sino que también tienen que pagar por sobrevivir en la cárcel. Bueno, los datos principalmente son de que existe una sobrepoblación en los centros penitenciarios, que es cuando no se pueden cubrir las necesidades básicas, como el abasto de tomar agua, el poder dormir acostado o simplemente el cubrir las necesidades fisiológicas básicas. Bueno, otra cosa también que existe hoy en día es que es una falta de alojamiento debido a la sobrepoblación y que también cuesta el poder, la distribución de los reos debido a la sobrepoblación. Supuestamente en México se dice que una celda tiene que estar habitada más por un detenido y que tiene derecho a una cama sin servicios de baño y una celda mide 4 metros cuadrados por persona. Muchas gracias, Ariadna. Ana Paola, ¿me podrías decir cuáles serían las alternativas para tener un México más seguro? Sí, bueno, yo creo que una de ellas sería que el Estado tenga como prioridad la seguridad del individuo y de su comunidad, para así poder combatir la delincuencia y promover la seguridad humana. Otra sería que el gobierno apoye a las personas de bajos recursos para que así ellas puedan tener metas y objetivos. Yo creo que la última y una de las más importantes es que el gobierno apoye a la educación de las personas, porque cuando las personas no terminan la escuela, no tienen oportunidades en nada, ni de trabajo, ni de absolutamente nada, y no tienen... Lo único que les queda como alternativa es unirse a la corrupción, porque obviamente tienen necesidades como comida, puede ser mantener a su familia, que tengan hermanos, pueden ser muchas cosas. Entonces yo creo que la prioridad del Estado tendría que ser que esté más en la educación de México, porque gracias a eso muchas personas no tienen la educación y por eso hay mucha delincuencia. Muchas gracias. ¿Crees que incrementar los castigos ayudarían al sistema penitenciario en México? Pues creo que en este momento no. Yo creo que lo principal por lo que se tendría que preocupar el Estado sería por evitar que haya delincuencia, impunidad y que haya haya corruptos, porque como dije, en las cárceles ahorita la mayoría de las personas que están en cárceles son jóvenes y personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque el rico le puede pagar al juez para que no nombre culpable y el pobre, por ser pobre, no puede pagar un buen abogado y se tiene que ir a la cárcel. Y pues creo que lo primero en lo que se tendría que enfocar el Estado es en eso, porque al incrementar castigos estarían castigando a muchas personas que son inocentes.
Muchas gracias. ¿Consideras que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? Sí, porque te dan libertad condicionada. ¿Conoce las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles en México? No, porque los medios de comunicación no hablan abiertamente sobre lo que pasa dentro de. ¿Consideras que el sistema penal en México es justo? No, porque los casos no se investigan a fondo y además el trato que recibes depende de tu clase. ¿Consideras que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? Sí, no, ¿y por qué? Mi argumento es de que la mayoría de los casos es no, porque muchas de las personas que entran siguen siendo igual y no son, no cambian a una manera efectiva, sino siguen haciendo crímenes dentro de una cárcel. ¿Conoce las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles de México? Sí, no, ¿y por qué? La mayoría de las problemáticas es asesinatos o violaciones, es lo que más frecuente. Al llegar a una cárcel, muchos han sido violados o asesinados y no cuentan con la suficiente seguridad para mantener a esas personas a salvo, por lo menos tranquilas. ¿Consideras que el sistema penal en México es justo? Sí, no, ¿y por qué? Yo creo que a veces no es justa, porque hay personas que han sido metidas a la cárcel por equivocación o por corrupción, más por corrupción, y no hay un orden para mantener justicia. Gracias. ¿Crees que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? Sí, no, ¿y por qué? No, porque se siguen los crímenes adentro y pues se sigue rompiendo las leyes. ¿Conoces las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles de México? Sí, no, ¿y por qué? Pues problemáticas solamente conozco pues la corrupción y pues por la televisión, por lo que pasa en las noticias. ¿Consideras que el sistema penal en México es justo? Sí, no, ¿y por qué? No, porque dentro de las cárceles también hay gente inocente, así como hay gente a la que se les da privilegios y libertades que han cometido delitos muy graves. Gracias. ¿Consideras que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? Sí, no, ¿por qué? En realidad pienso que muchas veces, aunque haya un sistema de readaptar a las personas, no llegan realmente a esta parte frontal del cerebro a sanar y ser buenas personas. ¿Conoces las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles en México? Sí, no, ¿por qué? Sí las conozco. ¿Por qué? Pues porque es muy conocido por las noticias y lleva años sucediendo la problemática de sobrepoblación. ¿Consideras que el sistema penal en México es justo? Sí, no, ¿por qué? Bueno, en algunos casos, como en todo, es justo y en algunos no. ¿Consideras que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? Pues es una manera de mantener a las personas que han cometido crímenes aisladas de la sociedad. Entonces yo creo que no es adaptación social, sino aislamiento. O sea, no. Ok. ¿Conoces las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles de México? Sí, no, ¿y por qué? Pues problemáticas como las que salen en la tele o en las series, sí. O sea, en las de México realmente no tengo idea. Bueno, sí tengo idea, pero es porque los he visto en películas. Ok. ¿Consideras que el sistema penal en México es justo? Sí, no. Pues según una película, no. Pero, o sea, en el ámbito de que tiene que seguir, acatar reglas y esas cosas, sí. Pero en el ámbito en el que a veces meten a personas que no son culpables o inculpan a personas y a las que son culpables las sacan fácilmente, eso se me hace injusto.